Hola a todos, quisiera compartir con vosotros una reflexión un poquito más amplia que forma parte de una serie de ideas, ¿no?, que he ido extrayendo con el paso del tiempo de un libro como Malaquías, que no es muy leído o no es tan estudiado como debería ser. Malaquías, como bien sabéis, pertenece al conjunto de libros llamados de los profetas menores. Y hoy quisiera incidir de una manera concreta en Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5, y quisiera hablar acerca de los amnésicos del amor de Dios. La amnesia es un trastorno mental que consiste en la pérdida parcial o completa de la memoria. En términos médicos, es un trastorno del funcionamiento de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. Sus causas pueden ser orgánicas, es decir, son causas que dañan seriamente al cerebro como un trauma físico o de la infancia o el consumo de drogas, o funcionales, esto es, causas psicológicas que son el producto de alguna clase de sistema defensivo de la mente. El que la padece pierde el control de sus recuerdos y de aquella información del pasado que lo identifica, sufriendo una frustración enorme al querer y no poder asir aquellas parcelas de la memoria que hablan de su personalidad, de sus actos pretéritos o de sus relaciones previamente establecidas. La verdad es que ser amnésico es mala cosa, ya que el que la padece se siente confuso y desorientado, algo que nadie queremos que nos pase, puesto que nos deja a merced de la visión de la realidad y del pasado que otros tienen, y que tal vez no sea la versión que mejor se ajuste a lo que se ha olvidado. Si esta clase de amnesia es un trago duro por el que pasar, dado que la causa suele ser principalmente fortuita y no querida o voluntaria, ¿qué podemos decir de aquellos que eligen convertirse en auténticos amnésicos selectivos? Los amnésicos selectivos son aquellos que saben perfectamente lo que ha pasado en sus vidas, pero que escogen olvidarse de determinados recuerdos de manera especialmente selectiva, con el fin de no tener que dar cuentas a nadie de su responsabilidad por las acciones realizadas. Pongamos un ejemplo. Una persona que ha recibido la ayuda de otra persona en un momento crítico de su vida, cuando sale del pozo de esa crisis, se olvida por completo del auxilio prestado y de la persona que se lo prestó. Muchos lo llamaríamos ingratitud o desprecio. Esta amnesia es propia de aquellos seres humanos, aquellos individuos que poseen un orgullo tan desmesurado y un concepto tan alto de sí mismos que solo recurren al socorro de los demás en las circunstancias más adversas, pero que en cuanto superan sus dificultades iniciales, si te he visto, pues no me acuerdo. Esta amnesia es terriblemente delirante, ya que en cuanto este personaje amnésico vuelva a meterse en problemas, volverá a recuperar la memoria como por arte de Birli Birloque. Además, esta amnesia tan particular está acompañada de un conveniente espíritu de crítica de la ayuda recibida, poniéndole pegas y peros para no sentirse responsable de agradecer el salvavidas que se le echa en medio de la tempestad vital por la que pasa. En términos espirituales y cristianos, esta forma de amnesia selectiva a veces se instala en nuestra manera de considerar todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, de valorar todo el amor que el Señor ha derramado sobre nosotros sin merecerlo, y de reconocer que si todavía respira, se alimenta, se viste y tiene un techo, es por la gracia de nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel durante el ministerio profético de Malaquías se encontraba precisamente en esta tesitura. Era un pueblo que no era capaz de confesar y asumir que todo lo que era y todo lo que poseía era producto de la misericordiosa y amorosa mano de Dios. Malaquías es el hombre escogido por Dios para afear ciertas y determinadas conductas éticas, religiosas y políticas que llevaba a cabo Israel, proclamando el juicio sumario de Dios sobre toda una nación que se estaba dedicando a tirar por tierra el prestigio y el nombre de su valedor divino. Su nombre, el nombre de Malaquías, es ciertamente revelador, porque significa mi mensajero, por lo que ya vislumbramos que sus oráculos y profecías tienen un propósito de canalización de la voluntad de Dios para Israel y del juicio que ejecutará en base a las acusaciones que se presentan contra las prácticas reprobables de su pueblo escogido. El pueblo de Israel había regresado ya de su exilio en Babilonia y sin que pasara mucho tiempo desde su llegada a su patria, ya empezaba a mostrar signos claros de degradación moral y de un ritualismo tradicionalista vacío de contenido verdaderamente vocacional. Y en este contexto hostil y difícil para Malaquías, un hombre contra toda una sociedad marcada por la decadencia, la injusticia y la hipocresía religiosa, nada nuevo bajo el sol por otra parte,
Dios decide tomar cartas en el asunto, tratando de hacer ver la realidad de su estado lamentable a su pueblo, de disciplinar a Israel como consecuencia de sus irresponsables actos y de juzgarlo según el fruto de sus imprudencias y rebeliones vestidas de religiosidad cosmética. La idea era poder hacer entrar en razón a todos los que amaba, restaurar la santidad de su pueblo y renovar su pacto de amor eterno con una nación que pudiese reconocer y confesar sus pecados delante de él. Por eso, para comenzar su reprimenda paternal, la introducción de las profecías de Malaquías, su emisario oficial, es la siguiente, la que encontramos en el versículo número 1. Profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Dios va a hablar por medio de su siervo y todo lo que éste ha de comunicar al pueblo israelita procede directamente del corazón de Dios. Además, el hecho de que Malaquías tenga que profetizar no es sino la consecuencia lógica de las fechorías y delitos que estaban plagando las relaciones interpersonales e institucionales de Israel. Dios no necesita enviar a nadie si su pueblo es obediente y responsable. Pero cuando no lo es, Dios usa a sus ministros y predicadores para reconducir una situación como poco lamentable en cuanto a la coherencia entre fe y práctica. La primera declaración de Dios para con su pueblo es clara y concisa. La encontramos en la primera parte del versículo número 2. Yo os he amado, dice el Señor. Es decir, Dios ha mostrado su inmenso amor por Israel de tantas maneras, con tantas manifestaciones maravillosas y portentosas, aún incluso sin que el pueblo escogido lo mereciese, que bastan más explicaciones si el que oía las palabras de Malaquías era lo suficientemente sincero como para reconocer esa realidad pasada. Dios es amor, y todas sus acciones van encaminadas al bienestar y la felicidad de sus hijos. Dios rebosa ternura y cariño por todas aquellas personas que confían en Él y que se someten a su soberanía divina. Disfrutando durante todas sus vidas de miles de experiencias amorosas y misericordiosas que de generación a generación podían recordarse sin temor a olvidarse, tenía que estar presente para cada uno de ellos. Sin embargo, como vamos a ver en la siguiente parte del versículo número 2, en su segunda parte, ese amor es ninguneado. Dice así el texto: y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? En vez de recibir una respuesta afirmativa, un asentimiento de gratitud y adoración, en lugar de encontrarse con una contestación justa y propia de personas que saben cuál es su lugar ante Dios y que si están en su patria es gracias a la intervención providencial del Señor, Dios debió haberse sentido decepcionado, despreciado y frustrado. Porque un padre que ama a su hijo siempre espera que éste reconozca ese amor en cada uno de los actos que realiza para que su crecimiento integral sea el oportuno y más beneficioso. Lo que no espera, al menos en primer término, es que el hijo haga gala de una amnesia selectiva terrible y desilusionante. Porque ¿cómo te sentirías tú si al expresar amor por tu hijo o tu hija estos te sorprenden con un ¿de qué amor me estás hablando? Claro, yo me quedaría de pasta de boniato, de piedra. La sangre se me iría de las venas y un sudor perlaría mi frente mientras mi ceño se arruga en una mueca de incredulidad y desconcierto. Aquí tenemos esa amnesia selectiva que se extiende a lo espiritual, a Dios, a su amor eterno e incondicional. Dios nos colma de dones y regalos a mansalva y nosotros respondemos con un olvido tan caprichoso como ilógico. El Señor bendice sin miramientos, ofreciéndonos la vida eterna, todo lo que ello conlleva, y nosotros nos hacemos, como se decía vulgarmente, los longuis, como si esto no tuviese nada que ver con nosotros. Reaccionamos ante el amor de Dios como si Dios en realidad no existiera o no hiciera tantísimas cosas en nuestro beneficio. Vivimos pensando más en que todo lo que somos y tenemos es el resultado directo de nuestros esfuerzos, energías e inversión de recursos, y que Dios solo queda en una mera anécdota en nuestras vidas, siendo relegado a un vestigio de recuerdo que poco a poco va difuminándose en nuestros corazones. Esa es la amnesia espiritual a la que se estaba refiriendo Malaquías cuando retrata a los desagradecidos israelitas que se hacen el sueco y que irónicamente tratan a Dios como un ser inferior, mentiroso y débil. Pero Dios, que no se deja sorprender por la naturaleza pecaminosa del ser humano y que no se da por vencido cuando se trata de amonestar a sus hijos y hacerles entrar en vereda, comienza por desplegar algunas de las bendiciones que ha derramado sobre un Israel recién llegado a una tierra baldía, destruida y asediada por enemigos que querían quedarse como si de aves de rapiña se tratase de Jerusalén y los territorios adyacentes. Y uno de esos enemigos que tanto trabajo daba a la soldadesca de Israel era su propio hermano de sangre, Edom. Para refrescar la memoria amnésica de los sinvergüenzas y desdeñadores del amor de Dios, Malaquías, como vocero del Señor, inicia la historia de la protección de Israel por parte de Dios.
Y lo seguimos leyendo a partir del versículo 2, en su tercera parte, hasta el versículo 4. Estas son las palabras del Señor. ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice el Señor. Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo a reinado, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Claro, ¿qué había hecho Edom contra Israel para que Dios elaborase este juicio tan terrorífico sobre esta nación? Veamos, Edom había sido un auténtico incordio para la reconstrucción de Israel tras el exilio babilónico. Se había convertido en un aguijón sumamente doloroso para la paz y el restablecimiento de la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos israelitas. Jeremías nos habla de algunas razones por las que Dios juzgaba tan duramente a los edomitas. Sin ir más lejos, Jeremías capítulo 49, versículo 16, dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. El profeta Ezequiel nos narra cómo se aprovecharon de la debilidad de Judá en su momento para vengarse traicioneramente de ella y para blasfemar contra Dios. En Ezequiel 25:12 dice: por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Más adelante, en Ezequiel 35, versículos 5, 10, 12, 13 y 15, seguimos con esta misma idea. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas, estando allí el Señor, y sabrás que yo el Señor he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Y como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Amós también, el profeta Amós también aporta varios detalles más sobre las fechorías de Edom contra Israel. Así ha dicho el Señor, dice Amós capítulo 1, versículo 11, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Y también el profeta Abdías añade más minuciosidad a las causas del castigo divino sobre los edomitas. Dice en este libro profético de Abdías: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Esto lo encontramos en Abdías, versículos 10 al 14. Claro, ante este escaparate de traición, de injurias, de venganza, de envidia y de latrocinio, Dios había librado a Israel de sus enemigos y los había expuesto ante todas las naciones para que todo el mundo supiese que Dios era el amante protector de Israel. Por eso, ¿cómo era posible que Israel obviase la inestimable ayuda y auxilio de Dios? Si acababan de ver a los edomitas vencidos, abatidos y destruidos, ¿por qué esta amnesia selectiva entonces? Pues la razón suele provenir inevitablemente del orgullo humano y de la idea errada de que los que vencen a los adversarios son ellos y no Dios. El ser humano tiene la tendencia equivocada y loca de pensar que todo lo que logra es el fruto de sus capacidades, de su inteligencia, de su potencial y de sus energías. No tiene la suficiente altura de miras como para darse cuenta de que Dios es el que provee, de que Dios es el que vence, de que Dios es el que da, el que ama y el que bendice prósperamente. El ser humano prefiere verse como un Dios en miniatura que no necesita nada del Dios con mayúsculas, y para ello recurre a la táctica de la amnesia selectiva, para erigirse en la medida de todas las cosas. Claro, el hecho de no reconocer el amor de Dios en sus vidas solo lleva a la podredumbre moral, al declive social, a la depravación sexual, al relativismo ético y a la mediocre hipocresía religiosa.
Dios solo está como una tradición, como un recuerdo vacío de lo que pudo ser, como un dato frío y calculado bajo el cual someter a la masa al status quo de los más poderosos. Edom y sus alevosas tradiciones ya no existían en la mente global de los israelitas, porque ello supondría confesar su dependencia del amor y de la protección de Dios, algo que podría trastocar su influencia y su poder sobre el populacho. Para terminar esta reflexión, aunque la gente se empeñe en transformarse del día a la noche en amnésicos selectivos en lo que a Dios se refiere, lo cierto es que la conciencia seguirá tocando a la puerta del corazón para desmentir nuestro olvido. En el fondo sabemos que Dios nos ama y que todo lo que somos y tenemos es gracias a su profunda gracia y compasión. Podremos autoinfligirnos esa amnesia espiritual durante una temporada para disfrutar de lo que creemos que hemos conseguido nosotros con nuestros medios y esfuerzos. Pero llegará el momento en el que no nos quedará más remedio que pegar cabotá, como dicen en Valencia, y asumir que sin el amor de Dios no somos nada ni nada poseemos. Esperemos no tener que llegar al límite al que llegó Israel, para que Dios alzase su voz por medio de Malaquías y transmitiese su amonestación y juicio. Por eso volvamos en sí, recuperemos la cordura, recobremos la memoria del amor que Dios nos regala a raudales cada uno de nuestros días. Y así podremos decir junto con Malaquías en el versículo número 5 del primer capítulo de este libro: y vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Que el Señor os bendiga.